Santo, fuente de luz, trono de la eterna sabiduría, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por moral? A ver, alguien que diga, ¿qué entiende por moral? No. Luego en filosofía hay un criterio que dice que no todo lo que no todo lo que, en lo que estemos de acuerdo necesariamente es verdad. Sí. Entonces, porque puede ser que toda una población, todo un grupo esté de acuerdo con algo, pero no quiere decir que por eso ya sea verdad o sea realmente bueno. Sí. Ese es un principio filosófico. Como cuando se consideraban después de llegar a Hay grupos religiosos ahora que se les ha convencido para que crean como suicidarse, como ya alcanzar el cielo. Entonces no tenemos todos como una idea, ¿verdad? Y hemos escuchado durante toda nuestra vida tanto el término de moral como el de ética. Vamos a ver ahorita cómo las dos van encaminadas a lo mismo, pero la ética, de manera general, se enfoca al ámbito filosófico, ¿sí? Y la moral ya está revestida del dato teológico o la revelación. Sí, pero podemos decir que va en el mismo sentido. La ética, por estar en el ámbito filosófico, es la que nos permite el diálogo con los hombres de cualquier religión, raza. Bueno, cuando hablamos ya de teología, hablamos ya en el plano teológico, estamos en la moral propia, perdón, cuando hablamos de moral, estamos en el plano ya propio del cristianismo, o bien judaísmo tiene su moral, o bien los musulmanes tienen su moral. Pero van en el, o caminan en el mismo sentido. Vamos a irnos a la raíz de la palabra. Y eso nos va a dar luz también para saber distinguir. Tanto moral como ética tienen la raíz etos, ¿sí? Que es el griego. Y la palabra etos tiene un nombre significado. El primer significado es residencia, morada, lugar donde se habita. Que al paso del tiempo, en el mismo idioma griego, fue tomando variantes. Se refería al lugar externo, ¿verdad? Podía ser poblado, la aldea, la ciudad, podía ser mi casa, ¿sí? Pero luego también se refirió a una actitud interna. Yo cómo me siento, cómo estoy. Estoy alegre, estoy triste, estoy melancólico y los estados de ánimo. Entonces, tomo las dos vertientes en ese sentido. ¿Sí? Por otro lado, está el significado de hábito o costumbre. Las tres palabras sabemos que vienen del griego y del latín. Entonces, del griego pasó al latín
ambos significados con una sola palabra, mos. Mos. Su significado literal. La palabra mos o morir es costumbre, ¿sí? En el latín. Pero hace referencia a uno y a otro de los que como el Santo Tomás de Aquino, un teólogo, filósofo muy importante para la doctrina católica cristiana, habla de que el mos, que él ya tocó utilizar el latín, tiene los dos significados. A veces significará morada, residencia, a veces significará hábito o costumbre. ¿Sí? Y aquí vemos que en estos tiempos muchos utilizan los dos términos como si fueran sinónimos. ¿Sí? De aquí deducimos o desprendemos que van hacia el mismo objetivo, significan prácticamente lo mismo, pero desde hace un momento hacemos la distinción que la ética vamos a emplear más en el plano filosófico. La moral la vamos a emplear más en el plano teológico o religioso. Uno de los requisitos para que se pueda decir una manera de pensar es una religión auténtica que tenga un código moral. Entonces, si no cumple con ese requisito, no es una verdadera religión. Tenemos el budismo carece de algunos de los requisitos y se la toma como una ideología, hablando estrictamente. Papa Juan Pablo II tuvo por ahí un conflicto, una dificultad con los budistas, porque él declaró que no era una religión completada, o sea, no tiene todos los requisitos. Y en una visita que hizo, no me acuerdo qué país fue, no sé si fue la India, porque los budistas tienen su centro en Nepal. Entonces, como está ahorita bajo el dominio chino, en China está presente el comunismo está en contra de cualquier tipo de religión, pues Papa Juan Pablo II no podía entrar a China. Pero me parece que con la India tuvo manifestaciones en su contra por esta razón. Entonces, la moral es un requisito para hablar de una verdadera religión. Digo, hablamos del judaísmo, hablamos de musulmanes, hablamos del cristianismo. Al referirnos a la ética, plano filosófico, prácticamente aquí vamos a movernos en el mundo de los principios y valores. Y en el caso de la moral, vamos a ver en el mundo de las normas los códigos de comportamiento. ¿Cuál es el código fundamental para el comportamiento del buen cristiano? Los 10 mandamientos. Es el primero. De ahí luego se enriquece, se complementa con otros como son las bienaventuranzas. ¿Sí? Pero partimos del código de los 10 mandamientos.
Y eso lo compartimos con los judíos. Y en parte lo compartimos con los musulmanes. Entonces sepan que los musulmanes son una mezcla de cristianismo y de judaísmo. Y luego ya también le ponen ellos lo que es la revelación que recibió Mahoma. ¿Sí? Sí, tienen a Abraham como su raíz, su fundamento, exactamente. Entonces ahí las tres religiones más importantes, monoteístas, compartimos también el mismo origen. Porque nosotros como cristianos reconocemos a Abraham como nuestro padre en la fe y por la confianza. De hecho, los musulmanes también reconocen la grandeza de Jesús, pero lo toman como un profeta muy especial. Y cuando vayan a Belén, ya fueron, se darán cuenta de que la Basílica de la Natividad, los musulmanes la respetaron porque ahí nació el gran profeta Jesús. Y por eso respetaron la Basílica. Nada más lo que sí, para entrar a la Basílica, los musulmanes no tenían el mismo sentido que nosotros de respeto y se metían en caballos. Entonces se hizo una puerta chiquitita que es por donde uno entra a la Basílica de la Natividad. Curiosamente, porque no es un lugar de culto para ellos, porque luego si uno va a los lugares de culto de ellos, te tienes que quitar los zapatos. Y las mujeres tienen que entrar con la cabeza cubierta, aunque no sean musulmanes, tienen que entrar con su rebozo. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de códigos de comportamiento. Con los ortodoxos, son cristianos, en Cristo, ahí hay otro tipo de diferencia. Así la que resalta más es de que ellos no reconocen la primacía del Papa. Entonces, de hecho hay varias facciones de ortodoxos con los cuales se ha ido rompiendo a lo largo de la historia. Cuando yo estuve en Roma, por ejemplo, me tocó un compañero, que es mi amigo, él es ortodoxo de la iglesia sirofenicia, y entonces la sede de ellos está en Irak. Y de aquí, en Irak existe una iglesia ortodoxa y propia, pues sí, esta es yo hasta que conviví con él, supe. Y ellos cortaron con la comunión con la iglesia desde el siglo III o IV, por ella. Y me acuerdo que me decía, me daba datos curiosos, como que para ellos en su santoral está la madre y los 7 hijos macabeos. Recuerden que se pasa el hijos del libro de los macabeos, ellos los veneran como santos. Aunque los libros de los macabeos no se dan nombres ni de ella ni de sus hijos. ¿Sí? Entonces, la custodia de los lugares santos, por cuestiones históricas, se ha ido repartiendo entre las diferentes denominaciones de cristianos. De hecho, el Santo Sepulcro, lo que es la parte más importante, tiene la custodia dividida en 3 grupos cristianos, que son los católicos, los ortodoxos griegos y los ortodoxos armenios. ¿Sí? Y en la puerta, cuando vayan, ya fueron, tienen 3 pares de velas. Dependiendo de quién le toque en ese momento la custodia, están encendidas las velas. A los católicos se encienden las velas que tienen el símbolo de la custodia franciscana. No sé si lo digo. Sí. El símbolo de la custodia franciscana. Cuando están los griegos, están encendidas las velas que tienen la bandera aquí. Cuando están los armenios, pues están encendidas las velas de ellos. ¿Sí? Sí, pero ahí en Belén está repartido en 2 partes. Nomás no recuerdo que son los ortodoxos griegos, y a un lado está la Basílica Católica, con la custodia de los franciscanos. Y cuando hablamos de ortodoxia, hablamos de una actitud o un comportamiento correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mantienen su manera de celebrar desde los orígenes. Ha evolucionado, pero así como para distinguir
de los cristianos católicos se les mantuvo ese nombre de ortodoxos. O sea, como que la manera de celebrar los ritos, los sacramentos, tiene mucho de la forma original. En la iglesia siempre, desde los orígenes, tenemos que reconocer dos maneras de pensar distintas, y esto causó a lo largo de la historia muchos choques y divisiones, que es la forma oriental y la occidental. Y cuando hablamos de oriental no nos vayamos a China o a Japón, ¿sí? No, es la oriental, cuando estamos haciendo referencia al Oriente Medio. Ahí se dividió Roma. Sí, desde ahí viene La división romano, ¿no? Sí, el Imperio Romano llegó un momento en que para poder controlarlo se dividió en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. Los bizantinos. Exactamente, los bizantinos. Entonces, también se hizo en base a la mentalidad. Entonces, los orientales son como más místicos, su manera de percibir el mundo. De hecho, si ustedes ven las imágenes de los ortodoxos y de los católicos de rito oriental, que también existen en la actualidad, ellos tienen los íconos. ¿Qué son los íconos? Son pinturas. Ellos difícilmente, más bien los ortodoxos no, los católicos ortodoxos difícilmente van a tener imágenes de Buda. ¿Por qué? Por esta manera de concebir el mundo, ¿verdad? Para el ortodoxo, el tener una imagen de bulto es poseer tú la imagen, es tuya. Y de hecho, sí, yo tengo mis niños, yo sé mi colección. Entonces, para ellos, no, la imagen te posee a ti. Para ser un iconógrafo, tienen que pasar años para que te enseñes a manejar toda la simbología. Y es bien interesante, bien para mí. A mí no me gustaban los iconos. Cuando conocí todo ese mundo que está detrás de una pintura ortodoxa, te fascina. Pero al fin y al cabo está la iconografía con la iglesia, ¿no? Los ortodoxos no. No. Los ortodoxos coincidimos en la doctrina prácticamente lo mismo. Tan es así, en caso de emergencia, un ortodoxo se puede confesar con un católico. Y lo contrario, ¿verdad? Un católico, en caso de emergencia, si no hay más, puedes ir a confesarte o pedir los sacramentos como un ortodoxo. Pero ya con un anglicano, ¿verdad? Un anglicano es diferente. Sí, pero con los ortodoxos sí coincidimos casi en todo. Sí, les digo, así como un punto fundamental de la separación es la primacía del Papa. Es la primacía del Papa. Y de ahí se rompió. Sí, la Iglesia Ortodoxa griega rompe con la Iglesia Católica en el siglo XI. ¿Quién lo rige o Ellos tienen los patriarcas. pero no hay ningún. Sí, patriarca es la cabeza. Es la cabeza. Entonces, ellos lo que discutían en el momento del rompimiento es de que el Papa era uno entre pares, o sea, somos iguales todos. O sea, tú eres el patriarca de Roma, yo soy el patriarca de Constantinopla, que es donde tiene su sede la iglesia bizantina y la iglesia ortodoxa griega. Yo soy el patriarca de Alejandría, yo soy el patriarca de Jerusalén. Ya casa. Sí, sí, se casa. Los obispos no. Dicen que se casan si se casan antes de entrar a su seminario, digamos. Yo No, antes de la ordenación. Antes de ordenar. Antes de la ordenación. Antes de la ordenación de Pero ya diáconos, cuando se ordenaron, ya no se ya no se pueden casar. Y al episcopado, y obviamente al patriarcado, solamente pueden acceder los que son célides, los que no están casados. Sí, de hecho yo tuve compañeros también que hacían una de diáconos y andaban buscando la novia para casarse. Y otros que querían ser obispos, decían, no, esposa. Y pues es raro, ¿verdad? Es también abrirnos otro mundo donde a mí me tocó ver en mi universidad, no era mi compañero, pero sí me tocó ver a un sacerdote, no sé si era ortodoxo o era católico del rito oriental, pero la esposa iba y lo esperaba, llevaba al niño y todo, y andaba con clase clerical, de lo que utilizan ellos, que es un poquito diferente. Pero es un mundo muy interesante, muy bonito. También saber que sí hay católicos de rito oriental, ¿sí? Que celebran muy parecido a los ortodoxos, pero que ellos sí están en comunión. También existe eso, ¿sí? Y a los católicos de rito oriental sí se les permite casar,
pero igual, antes de la vacunación de diálogo. Por eso hay cuando platico de injusticia, padres. Fíjese que eso pasó con los anglicanos. Muchos anglicanos se hicieron católicos a raíz de que en la iglesia anglicana se aceptó la ordenación de obispas y de sacerdotes. No sé si sepan que ellas tienen eso. Sí, incluso por ahí yo tengo un catálogo de artículos religiosos y vienen camisas clericales moradas y rosas. Ahora la mujer con su saco ahí. Entonces, es rarísimo, ¿verdad? Y entonces muchos anglicanos no estaban de acuerdo y se hicieron católicos y muchos sacerdotes ya estaban casados. Entonces, en razón de que en la Iglesia Católica del Rito Oriental sí existen los sacerdotes casados, el Papa Benedicto los aceptó de esta manera. Son de las curiosidades que hay en la iglesia. Además hay rito, nosotros somos del rito romano, que es el que está más extendido, pero hay otros ritos dentro de la iglesia donde se celebra un poco diferente. Lo que no cambia es las palabras esenciales de cada sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía. Las palabras de la consagración son las mismas, pero la manera de celebrar sí varía. En Europa, por ejemplo, existe el rito ambrosiano. No sé si te habías escuchado del rito ambrosiano. El rito ambrosiano se tiene presente en la arquidiócesis de Milán. Y de hecho, ya me tocó celebrar el rito ambrosiano. Y cambia un poquito la religión. Los ortodoxos no tienen como un idioma, por ejemplo, los católicos, pues el latín, ¿no? Ellos tienen como un idioma griego, y son como coptos o son Casi, ajá, sí, casi todos es el griego el que domina. Así los coptos es en Egipto, ¿sí? Están en Egipto, están los maronitas. castigando, ¿quién estaba diciendo hasta allá o hasta qué país iban en Medio Oriente los ortodoxos? Porque O sea, los ortodoxos pueden estar en cualquier parte del mundo, pero se ubican así geográficamente, principalmente en esa parte del Medio Oriente. También hay muchos ortodoxos en los países de Europa. Ajá, sí. Por ejemplo, existe la iglesia de Bulgaria, que esa iglesia de Bulgaria, muy curiosamente, rompió, o sea, desprende de la iglesia griega a raíz del comunismo. El comunismo propicia el rompimiento entre las dos iglesias. Digo, curiosamente porque el comunismo trataba de acabar con todas las religiones. En México hay una iglesia ortodoxa, yo me acuerdo que digan, hay un obispo Chedraui que acaba de morir Sí, en Estados Unidos. el Libanés. Sí, era de la iglesia libanesa. La iglesia libanesa también tiene sus patriarcas, ¿verdad? Está la iglesia rusa, los ortodoxos rusos también tienen su patriarca, y los ortodoxos rusos tienen pleito con los ortodoxos griegos. Y los íconos de los ortodoxos rusos son muy diferentes a los íconos de los ortodoxos griegos. Deberían ser como cuando le quieran ¿Me das sentido? y también seamos un solo recuerdo. Pero vean, todo esto sí es el ecumenismo. Y es el tratar de encontrar la unidad todos juntos, ¿verdad? E irnos hacia donde mismos. De hecho, vamos hacia donde mismos. Pero luego son divisiones de parte del corazón. ¿Sí? Sí, y bueno, pues está luchando por eso. Ese es el mundo del ecumenismo. Cuando hablamos de ecumenismo es las confesiones religiosas que creen en Cristo. Entonces ahí son los anglicanos, los calvinistas, son los luteranos, son las sectas, son los ortodoxos. Cuando ya hablamos de diálogo con judíos, con musulmanes, es diálogo interreligioso, ¿sí? El comunismo habla solamente de cristianismo y con los demás es diálogo interreligioso. Fíjense, todo eso que vemos ahorita del mundo cristiano, eso mismo existe con los musulmanes. Uno cree que los musulmanes todos creen lo mismo y son iguales. No es cierto. Así como los cristianos tenemos diferentes facciones, hay ortodoxos, hay anglicanos, hay luteranos, los musulmanes también tienen diferentes grupos. Y tenemos los chiitas y tenemos los sunitas. De hecho, los chiitas y sunitas son los que se pelean en Medio Oriente. Pero hay más, sí. Sí, y no todos son como los yihadistas, todos son terroristas. Entonces,
también hay muchas divisiones en su interior. Y a veces se pelean entre ellos y a veces entre ellos son más enemigos que de algunos de ellos con los cristianos. No recuerdo de una facción, no recuerdo el nombre, donde preferían trabajar con los cristianos y con los musulmanes, siendo ellos los musulmanes. Ese es el mundo de los musulmanes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ética, estamos refiriendo al plano filosófico y cuando hablamos de moral, estamos en el ámbito o en el plano teológico, la revelación. ¿Sí? Y entonces aquí nos vamos a los códigos, nos vamos a los principios y valores. ¿Puedo borrar eso? El moralista tiene el deber de establecer límites frente a todo aquello que elimina la dignidad de las personas, pero también el propone los grandes ideales que dan sentido profundo a la vida y vivirla en plenitud. Vida es como cortar, todo aquello que vaya en contra de la dignidad humana. Este término es fundamental para la moral cristiana. Para nosotros cristianos, ¿de dónde se desprende la dignidad de la persona? Somos imagen y semejanza de Dios. De ahí se desprende la dignidad de la persona. ¿Y desde dónde adquirimos la imagen, semejanza? Desde el momento de la concepción. Entonces, ante esto ya podemos ir sacando conclusiones, ¿verdad? El aborto va en contra de la dignidad de la persona. Por otro lado, el moralista debe de impulsar aquello que ayuda a llegar a la plenitud. Es algo que a veces nos olvida, sobre todo en nuestra cultura actual moderna, nos pide rechazar todo lo que signifique sufrimiento. Yo siempre les digo, y les doy una risa, ¿verdad? Estamos en la era, en la época del control remoto, y se pierde el control remoto en la casa. Una tragedia, una tragedia. Nos tratamos más en buscar y encontrar el control remoto que lo que podemos ir a buscar el botón, porque seguro es que no saben dónde está. Porque todo lo traen en todas las. Ciertamente están ya más discretos, más escondidos. Pero por eso hay que buscarlo para que caso de emergencia. Voy a cambiar el canal. Yo creo que la mayoría, o muchos nos acordan, pues más joven, de las teles donde le cambiamos. Estamos en la época de todo es automático, entonces, y desde ahí vemos cómo rechazamos el sufrimiento, rechazamos las y luego vienen tragedias como la de las jóvenes que se suicidan porque el novio los cortó. ¿Por qué? Porque los cortaron. No veo la novia. ¿Por qué? Porque no tienen tolerancia. Es una de las raíces, ¿verdad? También es una situación muy compleja que tiene, así como los pulmones, muchas raíces. Una de ellas es el ambiente en el que estamos viviendo, está produciendo, pero de ahí podemos deducir nuestro castellano, pues la palabra moral nos habla palabra de lo que es bueno y malo, pero también lo utilizamos en el sentido de el ánimo. ¿Qué entendemos cuando dicen es baja la moral? O andas con la moral muy alta. No, hombre. Y estamos hablando del plano del subjetivismo, que también es algo que ha permeado mucho nuestra sociedad actual. Luego se critica mucho
la teología, no sé el nombre, la teología que se desarrolló en la Edad Media, ¿sí? Le llaman la moral escolástica, gracias. La escolástica. ¿Qué pasa? La escolástica, sí es cierto, en ciertas materias, en ciertos ámbitos es rígida, pero también es un punto de referencia, ¿sí? Y eso le ha permitido a la Iglesia mantenerse firme en sus principios y convicciones. Pero a partir del modernismo, siglo XV, siglo XVI, se va dando una evolución de tal manera que el subjetivismo se va permeando en nuestra sociedad. Pero esto está muy presente, ¿verdad? Lo que decían hace rato, ¿verdad? A lo mejor lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Y bueno, pues hay que respetarnos todos. Una tolerancia también mal entendida. Sí, pero es parte de lo que estamos viviendo ahora cuando se ha permeado todo el subjetivismo. Es increíble el ver algunas doctrinas filosóficas del siglo XIX y del siglo XX, donde, por ejemplo, hablan del hombre como una vomitada, o le dicen al hombre basura. Y tú dices, no, pues estos son extremistas, pero cuando vemos que se está aplicando en nuestra sociedad actual, dices, entonces, algunos se convencieron de que sí era cierto. Y tristemente, también yo les he dicho, estamos en la época del desechable. Entonces, vamos a una comida, usamos el platito del vaso, desechable, terminamos la comida y ¿a dónde va? A la basura, ¿no? Y a veces así, mientras me sirve, sabe bien, lo utilizo, cuando ya no me sirve lo desecho. Luego en el matrimonio, Sí. estoy bien, Exactamente. A mí cuando me toca celebrar matrimonio, no sé, de estar conmigo en algún matrimonio, yo siempre les digo, a ver, porque luego vienen con los padres y nos preguntan, y yo los comparto así. Los padres nos preguntan, ¿por qué ahora duran tan poco los matrimonios? Y yo les digo, porque muchos llegan buscando mi felicidad. O sea, yo quiero ser feliz. Digo, el matrimonio cristiano no es así. El matrimonio cristiano es que yo me voy a casar porque quiero ser feliz. Vean, o sea, la diferencia enorme entre una concepción y otra. ¿Y cuál es el ideal? Sí. Cristo en la cruz muere por su esposa, la iglesia. Se entrega por ella. Digo, así debe de ser usted. Y siempre les digo, y siempre se les suelta la lágrima. A ver, a usted, al hombre, José, se tiene que desvivir, se tiene que desgastar, se tiene que entregar para que su esposa María sea feliz en su lado y a fin de cuentas se santifique. Y al revés, a usted, María, se tiene que entregar, desgastar para que su esposo se santifique. Este es el ideal del matrimonio cristiano. Entonces, cuando llegan ya con esa actitud de subjetivismo, de egoísmo, y entonces, sí, los matrimonios pues, se van a fallar. Sí, pero la base del cimiento es el matrimonio. Y si el matrimonio está bien firme y está bien cimentado, entonces la familia va a centrarse muy bien. Y de ahí se desprende exactamente. O sea, que uno y otro se santifiquen y por lo tanto van a santificar también. Ahorita tenemos un caso muy reciente, ¿no? Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús acaban de ser canonizados. Hace 2 años, si mal no recuerdo, los canonizaron a los papás. Vamos, al matrimonio. De la grande Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, vamos por la tarea de modernizar, ¿sí? Entonces, en teoría, cada uno de nosotros deberíamos de enseñar a la iglesia, seamos cada uno de nosotros para hacer fermento en nuestra sociedad, para hacer fermento en los ambientes donde nos desarrollamos, en la escuela, en la familia, en la casa, en la parroquia, en el trabajo. Cuando yo estaba en la preparatoria, me dieron etimología latina, me quedé en bolas. Etimología greco-latina, caía mi huevo. Pero luego va uno viendo toda esta parte, donde va sacando la raíz de las palabras y es iluminador. Es muy padre también ya escribir esta parte. Sí. Y sobre todo que nuestra lengua, castellano,
Realmente hablamos castellano. Bueno, viene de estas raíces del griego, una de las lenguas romances. ¿Cómo digo que se llama el documento? ¿Veritatis qué? Veritatis Splendor. Gracias. Esplendor de la verdad en español. Yo punto que Da una definición de moral. Papa Juan Pablo II. Hablando de las raíces, porque todos los documentos no vienen en español para nosotros identificarlos bien. Porque el idioma oficial de la iglesia es el latín. Por eso es de que se les da el nombre de las primeras palabras del documento. Y si ustedes van a leer van a ver que va a decir el esplendor de la verdad y ya empieza. No hay más preguntas, digamos, vamos a ver. Por ejemplo,